Saludos, estudiantes de la UNED, al curso Perspectivas Filosóficas de la Ciencia, del tercer cuatrimestre del año 2023. Mi nombre es Pedro Solís, tutor de la Cátedra de Filosofía, y en esta ocasión les voy a presentar el primer capítulo del libro Perspectivas Filosóficas de la Ciencia del autor Andrés Gallardo. El capítulo número 1 se titula Ciencia y Filosofía. El objetivo de este capítulo, como podrán notar más adelante, es aclararnos qué puede decirnos la filosofía de la actividad científica y del conocimiento científico. La filosofía puede estudiar la ciencia desde tres ámbitos o perspectivas: la moral, la social y la metodológica. La perspectiva ética estudia los problemas éticos asociados a la investigación científica. La perspectiva social estudia la ciencia como una actividad inmersa en una dinámica sociocultural y político-económica. La perspectiva metodológica, por su parte, estudia el fundamento y la naturaleza del conocimiento científico. Este capítulo se desarrollará en 4 apartados. El primero se titula La ciencia como objeto de estudio. Nos interesa saber, primero que todo, qué es la ciencia. El segundo se titula La filosofía de la ciencia como epistemología. Nos interesa aquí saber cómo es que hacemos ciencia y cuán confiables son los productos de la ciencia. Hay otros ámbitos de la filosofía de la ciencia que no son epistemología, que no se reducen a esta área de la filosofía, y este apartado va a tratar de eso. Finalmente, vamos a abordar una clasificación contemporánea de la ciencia, donde vamos a distinguir las ciencias formales de las ciencias fácticas y las ciencias naturales de las ciencias sociales. Entonces, comencemos con el primer apartado: la ciencia como objeto de estudio. Dije que lo que nos interesa es primero saber qué es la ciencia. Pero si queremos entender de qué trata la ciencia o la actividad científica, debemos reflexionar en qué se basa o fundamenta la ciencia, cuál es o cuáles son las metodologías que emplea, cómo se ha desarrollado históricamente y cuál es su función o funciones sociales. Para Andrés Gallardo, la ciencia es una actividad práctica que teoriza sobre la realidad. Una teoría científica es un conjunto coherente de hipótesis que buscan explicar o predecir el comportamiento de una región particular de la realidad. Explicar en ciencia es dar con el mecanismo que permite un fenómeno cualquiera, como la evolución de las especies. Ese mecanismo sería aquí la selección natural. Predecir en ciencia, por otro lado, es saber con antelación qué sucederá en una particular región de la realidad, como cuando sabemos que en tal fecha podremos observar el paso de un asteroide por la Tierra a partir del conocimiento de su trayectoria. Cuando hablamos del fundamento y método de la ciencia, estamos hablando del aspecto estructural interno de la ciencia. Pero la ciencia es más que eso, pues es el resultado de un proceso histórico. Algunos consideran, como Herbert Marcuse, que la ciencia está determinada por la sociedad de su tiempo. Si la sociedad en la que vivimos lo que busca es el dominio, la ciencia entonces será un mero instrumento
de dominación. Otros, por el contrario, consideran que simplemente la ciencia está condicionada. Eso significa que la sociedad puede incidir más o menos en lo que se considera como ciencia o como científico en un momento determinado y cuáles son sus fines, pero no la determinan. La ciencia como actividad humana tiene una dimensión ética, pues se encuentra inmersa en un entramado de valores, normas, prescripciones y prohibiciones sociales. Cuando hablamos de la reflexión de la ciencia por sus consecuencias éticas, estamos hablando de su aspecto externo, por oposición al aspecto estructural o externo o interno. Ambos aspectos, el interno y el externo, son necesarios para comprender adecuadamente la ciencia. Una vez que tenemos más claro el objeto de la ciencia, queremos saber qué es lo que puede aportar la filosofía. Y eso es lo que se aborda en el segundo apartado, titulado La filosofía de la ciencia como epistemología. Cuando la filosofía aborda la ciencia desde lo estructural, esto es, centrándose en el fundamento y la naturaleza del conocimiento científico, el área de la filosofía que está involucrada es la epistemología, también denominada como teoría del conocimiento. Entre las teorías del conocimiento existentes, las más conocidas son el empirismo y el racionalismo. El racionalismo es la posición que enfatiza la razón como la principal fuente del conocimiento. Por el contrario, el empirismo es la posición que enfatiza la experiencia sensible como la principal fuente del conocimiento. Para el racionalismo se puede conocer incluso sin el concurso de la experiencia. Para el empirismo no hay conocimiento que no provenga de la experiencia. Estas teorías, racionalismo y empirismo, las vamos a ver representadas en autores modernos como René Descartes y David Hume. Descartes, filósofo francés del siglo XVII, creía que el método científico debía basarse en la intuición y en la deducción. La intuición es una acción en la que el intelecto capta de manera clara y distinta una idea. A partir de las ideas captadas por la intuición, podemos deducir otras ideas. La deducción consiste en la inferencia de un enunciado o idea a partir de otro enunciado o idea del cual se sigue necesariamente. Ejemplo, si todos los seres humanos son mamíferos y yo soy un ser humano, se infiere necesariamente que yo soy un mamífero. La deducción se diferencia de la inducción, en que con esta última solo se infiere un enunciado de otro con probabilidad, pero no con necesidad. Ejemplo, si empiezo a contar vacas en un potrero y advierto que todas las vacas que he contado son blancas, puedo inferir que las siguientes vacas de dicho potrero serán blancas. Hay probabilidad de que ello sea así, pero no está garantizado como en el caso de la deducción. Descartes, al proponer a la intuición y a la deducción como fundamentos del conocimiento, lo podemos clasificar como racionalista. Para él, el conocimiento científico se basa en la razón, sin necesidad del concurso de los sentidos
o de la experiencia sensible. En la acera contraria tenemos a David Hume, filósofo escocés del siglo XVIII, para quien las ideas se originan fundamentalmente a partir de la experiencia sensible. Por eso lo podemos clasificar como empirista. Y como empirista, uno pensaría que daría énfasis a la inferencia inductiva, que suele basarse en el conteo de casos observados. Pero no es así, dado que descubrió un problema con la inducción, especialmente cuando la empleamos para establecer relaciones de causa y efecto. Para él, como las relaciones de causa y efecto no son observables, el hecho de que a un determinado efecto le asociemos una determinada causa se debe a la mera costumbre de observar que a un hecho le siga otro hecho. Por ejemplo, que al día le siga la noche. Entonces, Hume, más que empirista, lo podemos clasificar como escéptico, esto es, como aquel que duda de la posibilidad del conocimiento sobre ciertos aspectos de la realidad. Frente a la disputa entre racionalistas y empiristas, fue Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, quien propuso una solución donde, para obtener conocimiento, se necesita tanto de los sentidos como de la razón. Por medio de los sentidos, nos va a decir Kant, nos son dados los fenómenos del mundo. Esos fenómenos tienen sentido para nosotros porque nuestra sensibilidad los capta según una estructura espacio-temporal que ella misma pone. Una vez que nuestra sensibilidad nos muestra los fenómenos como teniendo una ubicación espacio-temporal, el entendimiento los cataloga según ciertos conceptos, como el de cantidad, cualidad y relación. Es así como podemos saber, por medio de la sensibilidad y el entendimiento, que ayer en aquel potrero había 5 vacas blancas jugando entre ellas. Dado que las categorías de espacio y tiempo y los conceptos de cantidad, cualidad y relación ya están en nuestra mente antes de ponerlos en ejecución, la ciencia para Kant se convierte en un conocimiento sobre el mundo de los fenómenos que se obtiene de manera a priori. Esto es, antes de que entremos en contacto con los objetos del mundo externo. Hasta aquí abordamos el segundo apartado, que trata de la filosofía como epistemología. Vamos al tercer apartado, titulado Otros ámbitos de la filosofía de la ciencia, dado que, como lo mencionaba, la filosofía de la ciencia no es únicamente o no se reduce a epistemología. Entonces hagamos un breve repaso de los diferentes ámbitos en que puede abordarse la ciencia desde la perspectiva filosófica. Al inicio de esta presentación, habíamos mencionado 3: el ético, el social y el metodológico. Pero hay más. Por ejemplo, tenemos el ámbito semántico, que es el relativo al significado de los términos científicos. Algunos términos científicos son problemáticos porque no se refieren a cosas observables a simple vista. Pensemos en las partículas subatómicas. O el de ley científica. ¿Qué debemos entender por ley científica? ¿Las leyes científicas expresan alguna necesidad en la naturaleza o no?
Existe el ámbito estructural, que es relativo a la naturaleza de las teorías científicas. Es un ámbito lógico, donde nos interesa saber si las teorías son coherentes o no, si se contradicen o no, si algunas, además de explicar un fenómeno, lo pueden predecir. Ejemplo, la teoría de la evolución de las especies mediante selección natural explica cómo hemos llegado a ser lo que somos, precisamente con el mecanismo de la selección natural. Pero uno podría preguntarse si podría predecir en qué dirección vamos a evolucionar en el futuro. Tenemos también el ámbito epistemológico, que ya lo hemos trabajado. El ámbito epistemológico es relativo al método científico. Aquí nos preguntamos, ¿hay un único método en la ciencia o hay varios? ¿Podemos diferenciar las ciencias de las pseudociencias? Por ejemplo, ¿qué hace que la astronomía sea una ciencia y la astrología no lo sea? Tenemos también el ámbito ontológico, que es relativo a lo que es la ciencia en sí misma, como actividad humana que pretende brindarnos una imagen real del mundo. Pero, ¿de qué carácter es esa imagen? ¿Es una réplica exacta o es solamente un modelo aproximado de la realidad? Tenemos también el ámbito axiológico, que es relativo a los valores de la ciencia. Además del valor de verdad, falso y verdadero, ¿qué otros valores están involucrados? ¿Hay valores morales o valores estéticos involucrados también en la ciencia? ¿Valores que tienen que ver con lo bueno, con lo malo, con lo bello, con lo feo? Finalmente, contamos con el ámbito ético, que es relativo a la moralidad de la actividad científica y sus consecuencias. Pensemos en la experimentación con animales y en la ingeniería genética aplicable a humanos. Podemos preguntarnos, ¿es ético emplear conejos para probar si un cosmético puede causar alergias en los humanos? ¿Es ético modificar la genética de los embriones para obtener humanos más inteligentes? Todos estos son ámbitos de la ciencia que pueden ser abordados desde una perspectiva científica. Finalmente, vamos a hablar del último apartado, donde se hace una clasificación contemporánea de la ciencia. Para ello hay que hablar de las diferentes ramas de la ciencia. ¿Cómo se clasifican? Partimos aquí de una diferenciación básica relativa al objeto propio de la ciencia. Si bien la ciencia pretende darnos una imagen verdadera del mundo, no siempre trata de los hechos concretos del mundo, pues a veces trata de sistemas o estructuras abstractas. Las estructuras matemáticas y los sistemas informáticos son un ejemplo de ello. A este tipo de ciencias se les llama formales, porque no estudian el contenido, sino la forma. Para ellas, el método preferido es la deducción. Las que estudian el contenido son las ciencias fácticas, que versan sobre los hechos concretos del mundo. Su método preferido es la inducción, por medio de la observación y el experimento. Aunque no se descarta el uso de la deducción, dado el poder demostrado que tienen las matemáticas para hacernos el mundo más comprensible. Las ciencias factuales se subdividen
a su vez en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales estudian los fenómenos de la naturaleza donde pueden o no intervenir los seres humanos. Pensemos en la ecología, que estudia las interacciones de los seres vivos con su ambiente. O la meteorología, que estudia la variación en el clima. Las ciencias sociales, por su parte, estudian el comportamiento humano, sea a nivel individual, como la psicología, sea a nivel grupal, como la sociología. Ahora bien, esta distinción es útil, pero tiene sus limitaciones. Como vimos, la climatología es una ciencia natural, pero para estudiar el cambio climático debe incluir en sus variables al comportamiento del ser humano. ¿No hace esto que la climatología sea también una ciencia social? Pensemos en la medicina, cuando se habla, por ejemplo, de hábitos de vida saludable, que sirven para prevenir enfermedades. Aquí se está hablando obviamente del comportamiento de los seres humanos, pero no solemos considerar a la medicina como una ciencia social. En las ciencias sociales se da un fenómeno diferente. Algunos consideran que la economía, por ejemplo, no es una ciencia social, sino una ciencia natural, porque pretende parecerse lo más posible a la física. Esto nos lleva a considerar la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales menos por su objeto y más por su método. Ahora bien, hay una diferencia entre los métodos empleados en las ciencias sociales y los empleados en las ciencias naturales. Eso se los dejo de tarea. Al menos les puedo avanzar que dentro de los métodos tenemos métodos deductivos y métodos inductivos, métodos formales y métodos que recurren, por ejemplo, a la observación y a la experimentación. ¿Cuáles son los que más se utilizan en las ciencias naturales y cuáles son los que más se utilizan en las ciencias sociales? Con esto terminamos el primer capítulo. ¿Cuál dijimos que era el objetivo general de este capítulo? Dijimos que el objetivo general era aclarar qué es lo que puede decirnos la filosofía con respecto a la ciencia. Vimos que hay muchos ámbitos de la ciencia que pueden ser abordados por la filosofía. Que estén bien. Nos veremos en otra ocasión.